Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen desde nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas, al magistrado que integran el pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios y 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte denunciante es Natividad Guadarrama Reyes, los denunciados Ociel Pacheco Salas y otras personas. En el segundo asunto, la parte actores Gregorio Zárate Bautista y otra persona, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Azoyú Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actores Joel Ángel Romero y otras personas, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Tlalixtaquilla de Maldonado. En el siguiente asunto, el denunciante Ramiro Solorio Almazán, la denunciada Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna. En los siguientes asuntos, la parte actuada son las de representación de Morena y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y los puntos de acuerdo, así como los resolutivos de los proyectos que nos ocupan, se realizarán con apoyo del secretario a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los dos primeros asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con la clave TEE/PES/03/2023 y TEE/GEC/53/2023. El primero turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y el segundo a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia del procedimiento especial sancionador 3 del 2023. El 15 de junio, el Pleno de este tribunal dictó sentencia en el procedimiento especial sancionador en que declaró la existencia de la infracción por violencia política de género denunciada por Natividad Guadarrama Reyes en su calidad de regidora del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez Guerrero, de los diversos actos y omisiones que obstaculizaron el libre desarrollo de la función pública de la denunciante atribuidos a los denunciados. Inconformes con la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, tanto la denunciante como los denunciados promovieron ante la sala regional juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El día 10 de agosto, la sala regional resolvió en el sentido de revocar la sentencia del 15 de junio dictada por este órgano jurisdiccional al considerar inexistencia de la violencia política de género y acreditó los actos omisivos reclamados a la parte denunciada, así como las medidas de reparación. La actuaria, en conforme con la determinación de sala regional, promovió ante sala superior el recurso de reconsideración, el cual fue desechado de plano ya que no reunía el requisito especial de procedencia remitido al órgano jurisdiccional y a la ponencia de origen. Se le requirió a los denunciados informar en el cumplimiento de las medidas de reparación que fueron decretadas por este Tribunal Electoral. De lo informado, se tiene que el presidente municipal, la secretaria general, la síndica procuradora, el director de asuntos jurídicos, la secretaria de Administración y Finanzas, el oficial mayor, el director de recursos materiales y la secretaria de Finanzas y Administración dieron respuesta a la petición formulada por la denunciante, realizaron el pago respectivo mediante transferencias interbancarias a favor de Natividad Guadarrama Reyes. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia y se ordena el archivo del asunto. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia del Juicio Electoral Ciudadano 53 de 2023.
El día 1 de febrero, ese tribunal electoral emitió sentencia y ordenó a la autoridad responsable, el ayuntamiento de Azoyú, a través del presidente y síndico o procurador, dejar sin efectos el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Luisa Soriano Hernández como comisaria municipal de la comunidad de Huehuetán y emitir los nuevos nombramientos a favor de los ciudadanos afromexicanos Gregorio Zárate Bautista y Luis Rentería Montes como comisario propietario y suplente respectivamente. Se le otorgó al ayuntamiento un plazo de 2 días hábiles posteriores al habérseles notificado. Con el apercibimiento de no cumplir, se les impondría una amonestación pública como medida de apremio. En ese tenor, se tuvo por recibido el oficio de certificación e informe de la Secretaría General de Acuerdos de que a la fecha no se había presentado la documentación que acreditara el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, por lo que este tribunal tiene por incumplida la sentencia, se hace efectiva la medida de apremio, la amonestación pública, y en un plazo de 2 días hábiles posteriores a la notificación de este acuerdo, el ayuntamiento tendrá que cumplir con lo ordenado. Y en caso de no hacerlo, este tribunal podrá aplicar una multa a la autoridad responsable consistente en 100 veces la unidad de medida y actualización vigente en términos del artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrada presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betacur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Recabe las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al expediente G-81 diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 81 de 2023, promovido por el ciudadano Joel Ángel Romero y otras personas, en su calidad de síndico, procurador y regidores respectivamente, en contra de la omisión de pago de remuneraciones a las que tienen derecho, además de no convocar a sesiones de cabildo que atribuyen a la presidenta municipal, tesorero del Ayuntamiento de Tlalixaquilla de Maldonado, Guerrero. En el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el juicio electoral. Lo fundado radica en que la autoridad responsable ha sido omisa en realizar la entrega de las remuneraciones inherentes al cargo que desempeñan los actores, toda vez que en el informe emitido por dicha autoridad señaló que los pagos del año 2023 por concepto de sueldo quincenal, aguinaldo, gastos de representación, dietas y demás prestaciones no han sido realizados por no estar autorizados. Sin embargo, resulta inoperante en razón de que no se puede ordenar el pago de las remuneraciones en los términos que reclaman los actores, al no existir base presupuestaria para ello, toda vez que de la revisión exhaustiva que este Tribunal Electoral realiza a los autos, advierte que el presupuesto de egresos 2023 no ha sido aprobado, lo cual se corrobora con el dicho de los propios actores al señalar en su escrito de demanda que el 18 de enero de 2023 se convocó a sesión de cabildo en cuyo orden del día figuraba la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de dicho presupuesto, lo que provocó diálogo y controversia, generando que no se hayan agotado todos los puntos del orden del día. Si bien la parte actuada para acreditar su pretensión exhibió acta de sesión de cabildo el 26 de agosto del 2023, en la que se aprobó el aumento de sueldos, pago de aguinaldo, tarifa de viáticos y gastos de representación, tanto del cabildo municipal como del resto de los trabajadores del ayuntamiento. También es cierto que de esta se desprende que no discutieron ni aprobaron en su totalidad los capítulos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, como tampoco que se haya realizado su publicación en la Gaceta Municipal y el periódico oficial del Estado. Sin pasar desapercibido que el orden de pago de las remuneraciones que ahora reclama la parte actual, el que es originado con motivo de
es atribuible a la totalidad de los integrantes del Cabildo. De ahí que no pueden aducir una omisión cuando los mismos han incumplido con las obligaciones que les impone la Constitución Federal, Constitución Local, Ley de Presupuesto y Ley Orgánica conforme al marco normativo establecido. Por lo que siento que la aprobación presupuestaria es atribución exclusiva del Cabildo, resulta viable dejar a salvo el derecho de los actores para que una vez regularizada su hacienda, si persistiera la omisión del pago de sus remuneraciones, estén en posibilidad de interponer un juicio ante un cambio de situación jurídica. Ahora bien, respecto a la omisión de convocar y celebrar sesiones de cabildo, resulta infundado, dado que la toma de decisiones que realiza el ayuntamiento a través de sus integrantes se hará en sesiones de cabildo como órgano colegiado y máxima autoridad en el municipio, contando con obligaciones y facultades ordinarias y extraordinarias. El 181 todavía lo tenemos. Los promotores al ser no cuentan con la facultad y obligación para convocar y celebrar sesiones en las que de manera colegiada tomarán las decisiones respecto de los temas relacionados con su funcionamiento, ejerciendo con ello su derecho de participación política en su vertiente del ejercicio efectivo del cargo y de debate público, por lo que la omisión que reclaman es imputable a la totalidad de los integrantes del Cabildo. Por tanto, no pueden alegar vulneración a sus derechos político-electorales en las vertientes de participación política y ejercicio efectivo del cargo y de debate público. Máxime que del análisis realizado a la demanda no se advierte manifestación, indicio o prueba en el sentido de que la parte actuara hubiera realizado actos tendientes a cumplir con dicha obligación, menos aún que se les haya impedido ejercerla. Con base en lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Único. Se declara parcialmente fundado el presente juicio electoral ciudadano. Es la cuenta del asunto, señores magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancourt Salgado en esta primera ronda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Saludos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias, compañera presidente, por el uso de la palabra. Con la venia de mis compañeras magistradas, mi intervención voy a procurar que a manera de resumen sea breve, porque no comparto el tratamiento que se le dio a este expediente, pero también reconociendo el profesionalismo, porque tuve aquí el expediente y está, en mi opinión, perfectamente analizado por parte de la ponente. Solamente, pues ya no hay coincidencia, ¿no? En algunos puntos. Me parece sumamente, digamos, acertado la forma para cómo concibió el expediente, de cómo resolvió. Está muy interesante, pero de una manera también el voto particular que adelanto será en contra, también me resulta muy, muy interesante. Y bueno, pues con el respeto, como lo dije, a las señoras magistradas que integran el pleno de este órgano jurisdiccional, y con total reconocimiento a su profesionalismo e imparcialidad, me permito efectuar el siguiente voto particular que para expresar las razones por las que no acompañará el proyecto que somete a nuestra consideración la compañera magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en el entendido que la lógica del proyecto posee el análisis de hecho y de derecho, lo que le permitió a la ponente construir una propuesta que se discute en este momento. En ese sentido, manifiesto que me aparto tanto de las consideraciones que sustenta la propuesta como de los puntos resolutivos que nos pone a nuestra consideración la ponente. Ello porque no estoy de acuerdo en que en el proyecto se privilegie el principio de anualidad del ejercicio presupuestario sobre la obligación constitucional que debe garantizar el pago de las remuneraciones a aquellas personas que ostentan un cargo de elección popular en activo,
lo cual constituye un asunto exclusivamente del ámbito electoral al estar relacionado con el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales desde la vertiente de remuneración económica por el ejercicio de la función pública derivada de un cargo de elección popular, y tal ejercicio por sí mismo, en mi opinión, es un derecho fundamental, es un derecho humano. Porque desde nuestra óptica es muy notorio que efectivamente existe la omisión del pago de remuneraciones. Por tanto, la cuestión central para resolver apegado a derecho este asunto consiste en determinar, a la luz de un ejercicio de ponderación, cuál de los dos principios constitucionales en disputa debe prevalecer, es decir, el principio constitucional de anualidad que rige a cada presupuesto que se encuentra previsto en el artículo 74, fracción cuarta, o el derecho político electoral a ser votado en la vertiente de remuneración económica por el ejercicio de la función consagrado en el artículo 35, fracción segunda, en relación al 127. Por tanto, si del estudio del caso se observó que no existía base presupuestaria para ordenar la entrega de las remuneraciones reclamadas, en ese momento se debió advertir de oficio una posible restricción del derecho humano del pago de las remuneraciones por el ejercicio de un cargo de elección popular, en el caso, en el orden municipal. Lo anterior, de no estimarse viable realizar una interpretación conforme en sentido amplio o estricto, atendiendo al contenido de diferentes criterios jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debió realizar un examen de proporcionalidad entre los principios aludidos. Esto es indispensable en el presente asunto porque la parte actora son mujeres y hombres indígenas del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado, municipio que posee el 63.73% de población indígena. De ahí mi inquietud y de donde sustento las razones de mi disenso, por lo que el asunto en cuestión debe de estudiarse a la luz de la perspectiva de género e intercultural, esto con el objeto de hacer efectiva la garantía de acceso a la plena justicia contenido en el artículo 1 y 17 constitucional. En resumen, compañera presidente, compañeras magistradas, esto es una pequeña síntesis de lo que es la versión en extenso de este voto que he anunciado y que será desde luego particular, y en su momento lo haré llegar para que éste sea agregado a esta sentencia. Es cuanto, compañera presidenta, es cuanto, compañeras magistradas. Gracias. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en esta primera ronda. No tiene audio, Sí, magistrada. muchas gracias. Disculpen, se me fue la señal de internet y no escuché lo último que dijo el magistrado, en razón de que debió advertirse cuando no se tuvo o se analizó lo de la falta de presupuesto. Si fuera tan amable en repetirme esa parte para dar respuesta. Gracias. Adelante, Gracias. magistrado. No tiene audio. Sí, no sé en qué parte se haya quedado para hacer pero yo me refería Ya lo último. a ver, se lo comento. Yo siento que en su
bueno, al principio de mi intervención dije que el expediente estaba lo suficiente analizado, ¿eh? Y que era una cuestión más bien de visión, jurídica, más no de falta de estudio. Es una manera muy acertada bajo la perspectiva que usted lo analizó, llegar a esa conclusión. Ahora, yo considero que de oficio, en este momento, al notarse que dentro del expediente había una cuestión de falta de presupuesto, debió de oficio advertirse esa situación. A eso me refería en lo específico y en concreto, ¿no? Gracias. Gracias. Si me permiten, continúo con el uso de la palabra. ¿Sí? Adelante, magistrada. Gracias. Sí, como lo explica el proyecto, efectivamente hay un derecho humano, coincido plenamente con lo expuesto por el magistrado José Inés, eso no hay duda, y tampoco está discusión, por eso es que se declara fundado el agravio. O sea, la omisión de pago existe, se reconoce y se acredita. Sin embargo, a su vez es inoperante porque nos falta el documento base para su cuantificación y su procedencia. No sé, cuando se analizó, o sea, en la sustanciación de este expediente, no se tuvo la necesidad de advertir al ayuntamiento, en razón que, como se explica en el proyecto, tanto la presidenta municipal como los actores por sí mismos dijeron que no existía ese documento y también dijeron su temporalidad 2022 y 2023, que en 2022 se aplicó el elaborado por la comuna anterior en 2021, como excepcionalmente lo permite la ley, en tanto se apruebe el anual, este caso el 2022, pero las dos partes reconocen que no hubo un presupuesto aprobado de 2022. Entonces, ante esas confesionales ya no había más diligencia que practicar en opinión de la ponencia. Ahora, no se pondera ni siquiera ni se toca el principio de anualidad, porque la anualidad para mí no es un principio, es una vigencia. Pero sí tomamos en cuenta todos los precedentes que se tienen de este tribunal en la resolución de esos casos de pago de remuneraciones. Y me extraña ahora su propuesta porque usted resolvió el GEC 122 de 2018 de Juan R. Escudero, y precisamente en la página 13, voy a ser muy breve en esta cita para nada más dar un contexto. Dice, para atender la pretensión de la actora, en primer lugar, resulta necesario tener la certeza que la cantidad que reclama como remuneración fue legalmente aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Juan R. Escudero en los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años cuyo pago se reclama. Porque solo así la autoridad responsable tendría la obligación constitucional y legal de pagar al actor el monto y los conceptos reclamados, ya que si no lo hace o lo hace de forma parcial, vulnera el derecho político electoral de ejercer su cargo con todas las garantías legales y constitucionales previstas por la ley. Es decir, usted reconoce que sin presupuesto de egresos no hay manera de cuantificar y
y restituir el derecho político electoral del pago de remuneraciones. Por ello es que se están dejando también sus derechos a salvo, porque el presupuesto o los presupuestos de egresos, en este caso, solo los puede generar la comuna. No hay otra autoridad competente para hacer esto. Ahora, si ellos regularizan esa parte, entonces ya estaríamos en posibilidad de atender la vulneración a ese derecho de pago de remuneraciones ante un cambio de situación jurídica. Creo que esa parte fue atendida en los términos en que lo hemos atendido en otros casos en este tribunal, reconociendo los derechos efectivamente vulnerados y con todo el garantismo que nos es posible. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? De no ser así, señor secretario, si no hay más intervenciones, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Como lo anuncié, es un voto particular en contra. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular que presenta el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEE/PES/03/2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el procedimiento especial sancionador 3 del presente año, integrado con motivo de la denuncia presentada por Ramiro Solorio Almazán en contra de Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna por la contravención al artículo 264 de la ley electoral, derivado de la difusión de propaganda alusiva a su segundo informe de labores legislativas fuera de los plazos permitidos por la ley. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados y en consecuencia la infracción atribuida a Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna en su carácter de diputada con licencia, integrante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. Lo anterior, en virtud de que del análisis del caudal probatorio que obra en el expediente, es posible concluir que no se acredita de manera fehaciente la existencia de los hechos denunciados, relativa a la permanencia de anuncios espectaculares en el transporte público de la ciudad de Acapulco Guerrero hasta la fecha señalada por el denunciante, lo que implica la imposibilidad fáctica y jurídica de analizar una presunta transgresión a la normativa electoral atribuible a la denunciada en su calidad de diputada local con licencia. Lo que se sostiene, pues aun y cuando el denunciante ofreció dos imágenes al tener valor indiciario, las mismas no resultan idóneas para acreditar los hechos y mucho menos para generar la convicción plena de que la denunciada realizó la conducta que se le atribuye. Máxime que en las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las inspecciones realizadas por los fedatarios electorales adscritos a los consejos distritales 4 y 7, se hizo constar la inexistencia de los espectaculares fijados en unidades de transporte público, materia de la denuncia. Y si bien la denunciada confirmó que la propaganda de su informe en la ciudad de Acapulco se realizó a través de la publicidad denunciada, negó categóricamente que la misma se hubiera mantenido fuera de los plazos permitidos, sin que el denunciante aportara alguna otra prueba que permitiera verificar la temporalidad de los espectaculares materia de su queja. Considerar lo contrario implicaría atribuir los hechos denunciados a la ciudadana Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna únicamente a partir de las pruebas técnicas aportadas por el denunciante, cuyo contenido no pudo ser corroborado con el resto del material probatorio analizado, lo que redundaría en perjuicio del derecho humano a la presunción de inocencia.
De conformidad con lo anterior, ante el déficit probatorio, se determina la inexistencia de los hechos denunciados. En consecuencia, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, son inexistentes los hechos denunciados y en consecuencia la infracción atribuida a la ciudadana Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna por las razones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/RAP/11/2024, que de igual manera fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario no se apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el recurso de apelación registrado con la clave TE/RAP/11/2024, promovido por Rocío Calleja Niño, representante propietaria del partido político Morena, acreditada ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo del 24 de enero dictado por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del citado Instituto Electoral, en el procedimiento especial sancionador IEPC/CE/PES/006/2023. En el proyecto se propone declarar fundado el recurso de apelación y en consecuencia revocar el considerando octavo y el punto de acuerdo segundo. Lo anterior, porque como se razona en el proyecto, la fase procesal en que se dicta el acuerdo de medidas cautelares no corresponde a un pronunciamiento de la efectividad de la denuncia para lograr un deslinde de responsabilidades, además que la autoridad responsable no es la competente para pronunciarse al respecto. En el caso concreto, en el considerando octavo del acuerdo impugnado, la responsable analizó el deslinde en cuestión, señalando que era ineficaz, por lo que ordenó al partido denunciante a realizar un nuevo deslinde público en los términos que estableció, cualificó en su punto segundo. Dicha determinación se apartó de las reglas procedimentales que deben garantizar la observancia del principio constitucional del debido proceso, que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana. Lo anterior, en razón de que la determinación de la eficacia de un deslinde responde a un pronunciamiento, pues conforme al artículo 439 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es exclusivo de la autoridad resolutora una vez que haya tenido por acreditada la infracción denunciada y atienda la atribuibilidad de la conducta, es decir, este tribunal electoral. Ante la ilegalidad de la determinación de la autoridad responsable, lo procedente conforme a derecho es revocar el considerando octavo relativo al deslinde de las pintas y los anuncios espectaculares y en consecuencia el punto de acuerdo del impugnado, quedando intocadas el resto de las consideraciones que no fueron materia de impugnación. De conformidad con lo expuesto, se propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el recurso de apelación. Segundo, se revoca el considerando octavo y el punto de acuerdo segundo del acuerdo 003/CQD/24-01-2024 en los términos establecidos en la presente resolución. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, la presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Con la Alcaraz. cuenta.
Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave diagonal 9 del 2024 que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito Otra sesión, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente T diagonal RAP diagonal 9 diagonal 2024 relativo al recurso de apelación promovido por la ciudadana Rocío Calleja Niño, representante de Morena, en contra del acuerdo 5 diagonal CQD diagonal 24-01-2024 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 24 de enero del presente año, relacionado con las medidas cautelares derivadas del expediente IEPC diagonal CCE diagonal PES diagonal 08 diagonal 2023, integrado por la denuncia interpuesta por la ciudadana Esther Araceli Gómez Ramírez, otrora representante del partido referido, por propaganda adelantada en precampaña. Ahora bien, del análisis de las constancias de los autos, este Tribunal Electoral considera que con independencia que pudiera actualizarse alguna otra causal de improcedencia, se debe desechar de plano el presente medio de impugnación al haberse materializado un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado y por tanto se ha quedado sin materia la controversia. Lo anterior porque en el caso particular la parte recurrente hace valer el recurso de apelación en contra del acuerdo 5 diagonal CQD diagonal 24-01-2024 antes citado, donde se agravia que la mencionada acción de quejas se excedió en sus facultades al establecer en el acuerdo impugnado se hiciera una valoración de la efectividad del deslinde de responsabilidad que hace el referido partido político cuando dicho pronunciamiento le corresponde realizarlo de manera exclusiva al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero al tratarse del estudio de fondo de la denuncia. Pretensión que ha quedado superada en términos de lo resuelto el 8 de febrero por este Tribunal Electoral en el expediente identificado con la clave TE, diagonal PES, diagonal 2, diagonal 2024, ya que en dicha resolución se determinó, por un lado, que son inexistentes los actos anticipados de precampaña y o campaña por parte de la ciudadana Lilia Neidy Castro Ramos, al no existir infracción alguna a la normativa electoral. De ahí que se concluyó en dicha resolución que al haberse determinado en el estudio de fondo del PES la inexistencia de actos anticipados de pre-campaña y o campaña, consecuentemente la medida cautelar relativa al retiro de las 4 pintas ordenadas a la ciudadana Lilia Neidy Castro Ramos y el deslinde público de los hechos denunciados, ordenado al partido político Morena por la Comisión de Quejas y Denuncias del IPC, deben quedar sin efectos, ello al no existir la materia de la infracción denunciada en los términos de la presente sentencia. Por ello, en el proyecto se propone desechar de plano el medio en que se actúa. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Rocío Calleja Niño, representante del Partido Político Nacional Morena, en términos de lo expuesto en el presente fallo. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su decisión, magistrada presidenta, magistrado José Betancourt Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda.
Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 40 minutos, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, presidente. Buenas Luego. tardes.